Muy buenas noches, estimadas y estimados aprendices, ¿cómo están? Estamos por acá iniciando la segunda sesión en línea del curso de Atención Integral de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Les recuerdo, yo soy José Mauricio Hernández Sarmiento, médico de profesión, y antropólogo también, con estudios en microbiología clínica y experiencia de trabajo con pueblos indígenas de Colombia. Yo soy instructor del SENA para los cursos que tienen que ver con atención en salud con pertinencia étnica y otros cursos que tienen que ver con indígenas, pero también participo pues, en otros cursos que tienen que ver con la atención en salud, pues como médico que soy. Mm, eh, Antes de empezar pues esta segunda sesión en línea, quiero hablar un poquito de las fechas, aunque lo recordé en la primera sesión en línea, aquí lo vuelvo a recordar. Este curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos se inició el 7 de mayo y terminará el 10 de junio. Sin embargo, se recibirán evidencias hasta las 12 de la noche del día 8 de junio únicamente, con el fin de realizar actividades de finalización y cierre para el día 10 de junio. Esto es súper importante porque siempre genera conflictos y discusiones porque se dice, pero ¿cómo, instructor, si terminaba el curso el 10 de junio, por qué no me recibe hoy 9 de junio las evidencias? No, se reciben hasta el día 8 a las 12 de la noche. El día 9 yo estaré corrigiendo y calificando todas las evidencias pendientes y el día 10 antes de mediodía yo debo estar notificando al SENA quienes aprueban y quienes no. Eh, Quiero recordarles también que para el SENA la entrega de evidencias no tiene que ser exacta pues con las semanas del curso. Sabemos que este curso se va a dictar en 4 semanas. Cada semana hay 2 evidencias, entonces en teoría, por ejemplo, hoy que estamos ya en la segunda semana, deberían ustedes haber cumplido ya las evidencias de la primera semana y esta semana cumplir con las evidencias de la segunda. El SENA permite que si uno se trazó con las evidencias, pues las pueda mandar incluso todas a última hora a las 12 de la noche del día 8 de junio. O sea que yo puedo enviar las evidencias finalizando las semanas, la cuarta semana, o las puedo enviar también incluso antes. Si, por ejemplo, estamos en la segunda semana, ya hicieron las evidencias y ustedes quieren adelantarse a la guía de la tercera semana, ustedes lo pueden hacer y pueden ir mandando las evidencias. Y si se llega a la cuarta semana y ustedes todavía tienen pendiente una evidencia de la primera o de la segunda semana, la pueden enviar, por supuesto. Estas actividades de la segunda unidad, que son para la segunda semana, iniciaron el día 15 de mayo, es decir, ayer, y irán hasta el 22 de mayo, esta segunda unidad. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje para esta segunda semana de nuestro curso de atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos? El primero es cumplir con los protocolos de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos según los lineamientos. Enseguida vamos a repasar cuál es ese protocolo de atención de urgencias, qué es lo que nos recomienda este curso para nosotros hacer como primeros respondientes ante una víctima de ataque con agente químico mientras esta persona se dirige al hospital y recibe la atención pertinente. Nosotros podemos hacer mucho, tanto a nivel físico como psicológico. Podemos hacer una intervención para evitar que esa persona en realidad vaya a tener complicaciones peores.
Entonces, el primer resultado de aprendizaje es repasar ese protocolo que lo vamos a ver ahora. Y el segundo es cómo realizar la toma de muestras con fines forenses de la víctima de ataques con agentes químicos, teniendo en cuenta los protocolos existentes. Recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo la normativa y vimos que hay normas que restablecen derechos en salud, por supuesto, a esta víctima para que el Estado cubra absolutamente con todos los servicios de salud a estas personas víctimas de este tipo de ataque, para que haya justicia. Entonces el Estado determina una normativa para que esa persona agresora sea castigada ejemplarmente. Hay restablecimiento para el trabajo, para justicia, para la salud. O sea, hay una serie de normativas que vimos en la semana pasada, ustedes me entregaron, ya he revisado varios mapas mentales en donde de manera muy interesante colocaron ustedes esa normativa, ¿cierto? Eh, y para que todos esos derechos se cumplan, derecho a la salud, derecho a la justicia, derecho al trabajo, es necesario que nosotros hagamos una adecuada recolecta de elementos de material probatorio para que la persona pueda ir a la justicia y le restablezcan los derechos. Si no tenemos esta opción, si no recolectamos esos elementos de material probatorio de manera correcta y los anexamos a la investigación, acudimos a la Fiscalía, a la Policía Judicial para que haga la investigación, pues esa persona no se le van a respetar sus derechos. Entonces hoy vamos a ver las dos cosas. Primera, la atención inicial de urgencias como primer respondiente, y segundo, cómo voy a tomar yo las pruebas, los elementos de material probatorio adecuados para que esa persona pueda pedir el restablecimiento de sus derechos de acuerdo a la normativa que estudiamos la semana pasada. Muy bien, entonces esos son los resultados de aprendizaje. ¿Y cuáles son las evidencias de esta semana? La primera es un cuestionario sobre los diferentes momentos de atención a víctimas por agentes químicos. Es un cuestionario que ustedes van a encontrar en la guía. Ustedes dan clic para desarrollar el cuestionario. Recuerden que aquí siempre se dan más oportunidades, y cuando en el primer cuestionario cometemos errores, el mismo cuestionario nos lo va a mostrar y así podremos repetir el cuestionario y ya pasarlo. Realmente es un ejercicio interesante que hay que hacerlo con mucha atención y repetirlo las veces que haga falta para aprobarlo, ¿cierto? Para desarrollar esta evidencia es importante revisar el material de formación de atención integral en salud, haciendo énfasis en la activación del sistema de emergencias, el uso de los elementos de bioseguridad por parte del auxiliador y las acciones clínicas teniendo en cuenta los diferentes momentos por los cuales pasa una víctima. Enseguida lo vamos a revisar. Y la segunda evidencia es un estudio de caso de una situación clínica sobre ataque con agentes químicos. Para esta evidencia será necesario revisar el material de formación, toma de muestras con fines forenses, haciendo énfasis en la forma como deben ser recolectadas, embaladas, rotuladas y entregadas a la autoridad competente los elementos de material probatorio y las evidencias físicas. Para este ejercicio es preciso leer el caso clínico de Rosa y, una vez se lee el caso clínico de Rosa, responder a dos preguntas. La primera tiene que ver también un poquito con la primera evidencia, es cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias. Y la segunda es cómo se realiza esa recolección, embalaje, rotulado, registro y entrega
de los elementos de material probatorio y de la evidencia física. Esas son las evidencias. Entonces vamos a ir, por supuesto, a leer el caso de Rosa. Es interesante, muy cortico. Está ahí en la página 6 de la guía. Vamos a leerlo y enseguida resolvemos las inquietudes y dejamos resuelto la evidencia, la segunda evidencia, porque la primera será hacer un cuestionario. Tienen que ustedes hacerlo, leer el documento de atención en urgencias y luego responder ese cuestionario. Y la segunda evidencia es la que vamos a repasar ahora leyendo el caso de Rosa. Entonces me voy a permitir leer el caso de Rosa. Entonces Rosa es una mujer de 34 años de edad que iba caminando por una de las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido le arrojó una sustancia en el rostro y cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la región posterior del tórax. Hubo salpicaduras de la sustancia en su camisa, por lo cual el área de la manga izquierda se encuentra mojada. Inicialmente Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien llama a la línea de emergencias y pide ayuda. Sin embargo, no inicia ninguna acción de primeros auxilios al encontrarse muy nerviosa. Transcurridos 10 minutos aproximadamente llegan los paramédicos al lugar, quienes inician los primeros auxilios. Valoran también al menor, que se encuentra afortunadamente ileso, pero afectado emocionalmente. Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para la respectiva atención de urgencia. Entonces ese es el caso, ese es el estudio del caso. Rosa, desconocido, la ataca. Rosa iba con su hijo y le alcanza a lanzar un ácido en la región del tórax. En la camisa queda pues manchada, ¿cierto? Y Rosa es atendida inicialmente por una señora dueña de un local comercial, quien, aunque no hizo nada, vamos a ver que sí cumplió con las primeras mandatos que tenemos para atender este tipo de casos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los casos? ¿Qué es lo que debe hacer el primer respondiente en el mismo lugar donde ocurren los hechos? Lo que hizo esta señora del local. ¿Qué debe hacer el primer respondiente? Lo primero es interrumpir el agente, detener la exposición a la gente. Y bueno, se hizo porque la señora le abrió el espacio en el local, permitió que Rosa entrara y ya, digamos, se detuvo la exposición a la gente. ¿Vale? Grave sería que estuviera atacando, que le estuvieran rociando algo y nadie hiciera nada y nadie interrumpiera el ataque. Lo primero que debe hacer un primer respondiente, sea trabajador de la salud o no, es interrumpir la acción de la gente. Pues, y esta señora del local, al darle un espacio a Rosa, pues ya lo está haciendo. Segundo, rescatar a la víctima, ponerla en un lugar seguro. Y eso, claro que lo hizo esta señora, porque al permitirle a Rosa entrar en el local comercial, prácticamente la está rescatando. ¿Sí? O sea, que hizo muy bien. Interrumpió a la gente, pues ya el ataque había sucedido, se había ido, pero en todo caso no la dejó expuesta a ese agente químico, rescató a la víctima, la protegió en el local. Y tercero, trasladarlo a la IPS. Ella llamó a los paramédicos y en 10 minutos llegaron. O sea que esta señora, aunque el texto dice no hizo casi nada porque estaba nerviosa, sí hizo lo del primer respondiente. Detuvo o interrumpió el agente, pues ya se había interrumpido, pero estuvo ahí, rescató a la víctima y pidió ayuda a la IPS.
pidió ayuda a la IPS. ¿Qué más hubiera podido haber hecho esta señora del local como primera respondiente? Si hubiera tenido material de protección como guantes, gafas y una bata, hubiera podido iniciar la irrigación y el lavado con agua durante 20 o 30 minutos. No lo hizo, a los 10 minutos llegaron los paramédicos, pero esa irrigación podía haberse hecho en ese momento antes de llegar a urgencia. O sea, esto es el primer respondiente. Se puede colocar jabón líquido si se tiene y lavar hasta que llegue al hospital. Esto es las actividades del primer respondiente, pero claramente la evidencia nos dice cuáles son las acciones clínicas que se le deben realizar a Rosa en urgencia. Esto que acabamos de mencionar es preurgencias, como primer respondiente. Detuvimos el agente, rescatamos a la víctima y llamamos. Eso está bien. Si hay espacio para hacerlo, pues se inicia el lavado, si no, no. Pero ya con Rosa llegaron los paramédicos y la trasladaron allá a urgencias. ¿Qué hace el médico en urgencias? Lo primero, intentar continuar la remoción del químico. En este caso no es continuar porque la señora que la ayudó no lo inició, pero debe empezar a hacer el lavado. Ahí en urgencias, apenas ingresa el paciente, debe iniciar con el lavado. Y se debe colocar analgesia, porque Rosa debe estar pasando por unos dolores terribles. Y nosotros en urgencias, el primer mandato es quitar el dolor, aliviar el dolor, eso sí lo podemos aliviar. No curamos todas las enfermedades, pero aliviar el dolor sí podemos hacerlo y hay que hacerlo. Lo primero cuando llega Rosa a urgencia. Luego hay un protocolo de atención de urgencias que es lo que realmente nos pregunta la evidencia, que dice cuáles son las acciones clínicas que se realizan en urgencia. Eso, pues en realidad está muy claro, es un protocolo y es un documento que ustedes pueden, por supuesto, ver, revisar. Entonces, uno lo que suele hacer es hacer la atención del ABCDE. Los que trabajan en ciencias de la salud, los que son enfermeras o cualquier profesión, saben que esa es una mnemotecnia que siempre utilizamos para acordarnos de cuál es el orden de las atenciones que yo debo hacer en urgencia. Entonces, lo primero que vamos a hacer con Rosa es vigilar la vía aérea, porque en medio de la ansiedad de lo que ha sucedido, puede ser que la vía aérea por donde entra la respiración se bloquee, se le caiga una caja, ella estaba comiendo y se atoró, le dieron algo de beber y estaba tan angustiada que también se atora. Ella se puso un trapo en la cara para protegerse y se atora. O sea, lo primero que se debe hacer ya en urgencias es revisar la vía aérea. Eso es lo primero. Luego vamos al B, que es la respiración. La paciente con seguridad absoluta estará hiperventilando. Eso quiere decir estará respirando muy fuerte, estará muy agitada. Debemos decirle, por favor, tranquilícese, respire despacio, profundo. La respiración hay que controlarla. Es lo segundo que debemos hacer. Lo primero, verificar la vía aérea. Que no haya ninguna obstrucción en la cara o que no haya, por ejemplo, una inflamación que le esté impidiendo respirar.
que la vía aérea esté despejada. La segunda es que la respiración sea lenta y profunda. Es la B. A, vía aérea. B, respiración. C, circulación. Entonces, en la circulación yo voy a evaluar cómo está circulando la sangre en el cuerpo. Si la paciente tiene, por ejemplo, alguna herida que esté sangrando, si tiene tanta angustia, se deshidrató, está muy seca. Reviso yo, evalúo en las partes distales de su cuerpo cómo es la perfusión en sus manos, en sus pies. Y si es el caso, decido administrar líquidos endovenosos. Eso es lo tercero que yo voy a evaluar ya en urgencias. Recuerden, mencionamos antes de urgencias detener la quemadura, detener el contacto con el agente químico, rescatar a la paciente y pedir ayuda para llevarla al hospital. Eso es el primer respondiente. Ya en urgencias, entonces llega la paciente. Si no han iniciado lavado, inicio el lavado, pongo analgésico y empiezo a evaluar. Vía aérea, respiración, C, circulación, D, neurológico, déficit neurológico. Entonces yo debo evaluar si la paciente tiene alguna alteración neurológica. De pronto ella en el ajetreo le golpearon la cabeza o ella se cayó y se golpeó la cabeza. Y debo evaluar cuál es el estado de conciencia. Rara vez se pierde pues por un ataque con agente químico, pero la persona puede entrar en un shock tan grande que puede tener un poquito de confusión. ¿Cómo evalúa uno el estado de conciencia de un paciente? Muy fácil y muy rápido. Uno le pregunta si está ubicado o uno evalúa si está ubicado en persona, tiempo y espacio. En persona, ¿quién es usted? Ah, ¿quién es usted? Ah, no, soy Mauricio el instructor. O no, ¿quién es usted? No me acuerdo. En tiempo, ¿dónde está? Ah, no, yo estoy aquí en mi casa, estoy dando la sesión en línea del curso de atención en urgencias a víctimas de ataque con agente químico. ¿Y qué día es hoy? Ah, a veces hoy es 15 o 16, podemos decir, pero claramente sabemos es, bueno, 16 de mayo del 2025, estamos llegando a la mitad del año, bueno, sí. Uno con la pregunta sobre nombre, sobre el nombre del paciente para saber si está ubicado en persona, el tiempo y el espacio, ya uno puede evaluar el estado de conciencia del paciente. Entonces la D es evaluar ese déficit neurológico y la E ya es evaluar la exposición que tuvo. Ya yo voy a evaluar el daño, qué tanto se quemó, qué tanto es el daño, cuál fue la exposición. Y después de ese A, B, C, D, E, ya yo estaré llamando al servicio especializado. De pronto necesito un dermatólogo, de pronto necesito un oftalmólogo, de pronto necesito al cirujano plástico, ¿cierto? Pero lo primero que yo voy a hacer en urgencias, recuerden, quitar el dolor e iniciar o continuar el lavado. Hacer la valoración de A, B, C, D, E. ¿Y qué es la valoración de A, B, C, D, E? A, verificar la vía aérea. B, verificar la respiración. C, verificar la circulación y la perfusión. D, evaluar si hay déficit neurológico. Y E, evaluar la exposición al agente químico. Eso es lo que se debe hacer. Esa es la respuesta, mis estimados aprendices, esa es la respuesta a esa primera parte de la evidencia. ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales que se le realizan a Rosa en el servicio de urgencias? Analgésico, lavado y el ABCDE. Y segundo, cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado
de los elementos de material probatorio y la evidencia física. Ese es el segundo punto de la evidencia. Entonces, ¿cómo empiezo yo a repasar y a dejar en claro cómo es el manejo de esos elementos de material probatorio? Entonces, recuerden que ¿por qué hay que tomar esos elementos? Porque si yo no puedo demostrar el acto violento, no me van a restablecer los derechos. Yo necesito pruebas. Necesito pruebas jurídicas para demostrar que a mi paciente la violentaron. Puede que yo diga, no, yo soy el trabajador de la salud, yo no tengo esa responsabilidad, pero sí la tiene, sí, porque un punto importante para recuperar ese paciente es lograr que sus derechos se respeten. Entonces yo debo colaborar, yo por supuesto debo colaborar para recolectar esa información. Entonces, ¿qué debo hacer? Antes de recolectar ese material probatorio, yo lo primero que tengo que hacer es preparar hojas, bolsas de papel, bolsas de plástico y un lapicero adecuado para hacer ese registro y embalaje del material. Eso es lo primero que debo hacer. Yo antes de decir, bueno, aquí por ejemplo, la camisa de rosa es un elemento de material probatorio porque quedó impregnada de ácido. Yo puedo llegar, no, es que a ella la atacaron de ácido, muéstreme una prueba, muéstreme que sí había ácido. No, yo sé que era un ácido porque le quitamos la camisa y la lavamos en el hospital, mal hecho. No, yo tengo que saber que para el restablecimiento de los derechos judiciales, nuestro sistema judicial exige pruebas, no solo es la versión del paciente, decir, a mí me atacaron. Siempre nuestro sistema judicial nos va a pedir pruebas. Entonces, si a mí me llega una paciente o un paciente víctima de ataque con agente químico, yo tengo que saber que debo recolectar pruebas, entonces yo me voy a preparar, yo tengo allá mi kit, mis hojas, mis bolsas plásticas, mis bolsas de papel, mis marcadores, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es recolectar, preparar todo lo que yo voy a necesitar. Alistar todos los recursos que voy a necesitar. Segundo, debo diligenciar los rótulos de marcación. Si yo no tengo el rótulo como tal, el formato de rótulo, pues yo debo coger hojas en blanco. Nunca coja porque estamos todos con la obsesión de que hay que evitar el consumo de papel, hay que reciclar. Entonces, no, tenemos hojas de reciclaje, no vaya a sacar hojas nuevas. Y no podemos utilizar hojas de reciclaje porque se va a confundir lo que la hoja de reciclaje tiene, por el contrario, con lo que usted está escribiendo, y luego se pueden generar muchas confusiones. Cuando yo voy a recolectar un material probatorio y voy a pasarlo a las autoridades judiciales, deben ser en hojas completamente en limpio, ¿sí? Nunca utilizar un papel reciclable o preimpreso. Idealmente las prendas se deben meter primero en una bolsa de papel o envolver en papel y luego sí colocarlo en una bolsa plástica. Porque si lo colocamos en una bolsa plástica, el calor puede generar vapor de agua y puede alterar el material probatorio. Debemos empacar o embalar primero ese material en una bolsa de papel y luego lo vamos a poner en una bolsa plástica. Yo lo meto en una bolsa de papel y en una hoja completamente en blanco
hago la anotación, hago el embalaje y se lo anexo, por supuesto, al papel. Se debe, en la medida de lo posible, no tocar ese material probatorio, tocarlo con guantes. A mí me llegó rosa, tenía la camisa mojada, se la podemos retirar, yo me debía haber puesto guantes, retiramos la bolsa, la camisa, perdón, la dejamos secar, no al sol, no al aire libre, y luego la envolvemos en papel y la metemos en una bolsa plástica. Y por supuesto que la voy a rotular. ¿Cómo la rotulo? El nombre de la paciente, el documento de identidad, la fecha y qué tipo de prenda es. Vamos a poner todo muy claramente. No guardo nada húmedo, lo dejo secando. Por supuesto que no lo voy a poner al sol, por supuesto que no. Ah, tiene una mancha, echémosle un poquito de alcohol o echémosle un poquito de isodine para acabarlo de limpiar. No, tal cual, esa blusa es posible que guarde y nos aclare qué tipo de sustancia se utilizó. Podemos hacer el rastreo de esa sustancia, identificar dónde consiguieron esa sustancia, cómo la usaron, ¿cierto? ¿Quién la consiguió, dónde la vendían? Y yo puedo resolver un caso pues tan solo con una prenda de vestir que está impregnada del agente químico que se utilizó. Reitero, no echarle nada, venga, le echamos un poquito de solución salina, venga, le echamos un poquito de alcohol, nada. Las prendas, las gafas, por ejemplo, si las gafas se dañan, les cae, también vamos a tomar las gafas como material probatorio. No las voy a secar, no las voy a limpiar, no las voy a lavar, no, las dejo ahí a temperatura ambiente sobre un papel y luego las envuelvo en papel o los meto en una bolsa de papel y luego en una bolsa plástica. Nunca, porque imagínense que el agresor fue y le tiró eso y el agresor tenía una gorra y saliendo a correr se le cayó la gorra. Entonces hay elementos de material probatorio de la víctima y del victimario. Nunca se deben mezclar. Hay que dejar claramente y por escrito, este material es de la víctima, este material es del victimario, ¿cierto? No mezclarlo, no tocarlo con las manos. Estas son las recomendaciones que realmente es necesario hacer. Bueno, ya dije lo de envolverlo. Evitar poner mis huellas en el material y como les decía, si hay la gorra del agresor más la camisa de la víctima, pues rotularla así adecuadamente, cada una por separado y embalarlas en una bolsa de papel, luego en una bolsa plástica y marcarlas claramente. El paciente, la fecha, el origen de la muestra, es una gorra que cargaba al agresor y en el momento del ataque se le cayó, ¿cierto? Recordar que para yo tomar este material debo tener mis elementos de protección, ¿no? Debo tener una bata, unas gafas, unos guantes, ¿sí? No vamos a arriesgarnos nosotros como trabajadores de la salud a que de pronto resultemos pues afectados por este químico. Ese material que usted recogió probablemente embaló, marcó en hojas limpias, lo selló bien, usted mismo se lo tiene que entregar a las autoridades de salud. A las autoridades de salud, no, usted como autoridad de salud, perdón, se los tiene que entregar a las autoridades judiciales y de policía judicial. Y se lo debe entregar ya guardado
idealmente si ya un material está seco, debidamente rotulado, marcado, y se lo entrega pues a las instituciones judiciales que ya son las encargadas de procesar el material, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer con esta evidencia. ¿Cuál es el manejo de urgencias? Ya lo dijimos. El ABCDE más la atención prehospitalaria y la atención posurgencias, que es ya remitirlo al especialista que necesite, ¿cierto? Bueno. Y la segunda pregunta era cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado de los elementos de material probatorio, y ya les di más o menos los tips que son más importantes para tener en cuenta. Bueno, muy bien. Voy a abrir por acá. Ay. Bueno, ¿qué puntos son importantes recordar en esta segunda semana? Esta segunda semana que nos enseña el protocolo de urgencias y la recolección de elementos de material probatorio. Entonces, ¿cuáles son los conceptos para recordar? La atención a una víctima de agresión por agentes químicos incluye, además de salvarle la vida, es lo primero, lograr la recuperación posible de sus funciones físicas y mentales, así como de su participación en el contexto social. Esto requiere que se ofrezca una atención integral desde el momento de la agresión hasta la recuperación y rehabilitación. Nosotros, la paciente o el paciente, no lo vamos a abandonar nunca. Desde que ingresa con este diagnóstico, ya sabemos que hay una normatividad que lo protege y que lo debemos atender y que no lo podemos abandonar. Ese paciente necesita recibir una atención integral desde el primer momento. Los profesionales de la salud deben tener claridad con la fisiopatología de las quemaduras por agente químico, así como de las acciones adecuadas en salud en los diferentes momentos de la atención de las víctimas. En el lugar de la agresión, atención prehospitalaria, servicio de urgencias, unidad de quemados y atención ambulatoria. Recordar, por supuesto, que existen cerca de más de 20.000 posibles agentes químicos que se usan en la industria, en la agricultura, en la limpieza, y todos ellos, más de 20.000, podrían ocasionar una quemadura. Entonces, por supuesto que hay unos que más se utilizan en nuestro país. El que más se ha utilizado es el ácido sulfúrico, pero podrían ser cerca de 20.000 preparados diferentes que se pueden utilizar, ¿cierto? Es fundamental diferenciar la quemadura por agentes químicos de otros tipos de quemaduras, especialmente porque en pocos minutos de contacto con la piel o los ojos se pueden generar daños irreversibles, y porque, teniendo en cuenta el mecanismo de la lesión, el tiempo de la exposición puede llegar a ser incluso de días. Son muchos los agentes, pero como les digo, Colombia ya tiene un perfil. La mayoría de estos ataques se hacen utilizando el ácido sulfúrico, que lo sacan de las baterías, o lo pueden conseguir relativamente fácil, pero también hay muchos otros agentes químicos y ácidos que se han venido utilizando. Recuerde tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, tratar de identificar el tipo de químico utilizado. Una forma también muy fácil de diferenciar los dos grandes grupos de agentes químicos es si es ácido o básico. Con un solo papel filtro podemos nosotros evaluar si la camisa quedó mojada, quedó salpicada, pues yo puedo evaluar rápidamente cuál es el pH de la sustancia que está ahí en la camisa, y saber si fue
un ácido o un álcali. Los primeros auxilios de estos pacientes empiezan al lado de la agresión. O sea, mire que esta señora que aparentemente no hizo nada, pero para mí hizo mucho porque protegió a la paciente, la retiró del evento desencadenante y pidió ayuda. O sea, ya hizo. ¿Qué más hubiera podido hacer esta señora como primer respondiente? Iniciar el lavado, pero estaba muy nerviosa, no sabía qué utilizar, no tenía guantes de pronto, entonces si uno no tiene guantes, pues ¿cómo voy a tocar el paciente? Si sé que lo rociaron con un ácido, ¿no? Tengo que tener mucha precaución. Entonces, se identifica el químico, se dan los primeros auxilios ahí, allí mismo. Pensar en que siempre debemos tener a la mano esos teléfonos de emergencia de los bomberos, de la IPS, de la Cruz Roja que transporta a los pacientes, en fin, para hacer uso de ello en cualquier momento, porque sí, de pronto en ese momento no me puedo poner a buscar, oiga, ¿dónde consigo una ambulancia? ¿Quién puede venir a...? Yo debo tener como todos los datos preparados y estar preparado para una contingencia de que me llegue un paciente con un ataque por agente químico. Hacer la adecuada atención de urgencias bajo el protocolo que vuelvo y digo cuál es. Recibo el paciente, lavado y analgesia, y A, B, C, D, E. Vía aérea, vía respiratoria, vía circulatoria, déficit neurológico y extensión de la lesión. Ese es el protocolo de urgencias que voy a seguir. Luego del manejo en urgencias, ya lavamos la paciente, ya le hicimos una valoración por psicología, le pusimos líquidos, la estamos hidratando, estamos evitando que el problema pase a mayores y acto seguido, de acuerdo a nuestra evaluación, vamos a remitir el paciente a los especialistas necesarios, que puede ser dermatólogo, un cirujano general, un cirujano plástico, un médico de rehabilitación. Bueno, el paciente, la ruta que nosotros identifiquemos pertinente, pues la necesitamos buscar y hacer que el paciente llegue rápidamente a esa ruta. No me voy a quedar yo con el paciente ahí en urgencia, sino que el paciente lo debo regular rápidamente. Bueno, en realidad esto es lo que tenemos esta semana, aprender el manejo de urgencias y aprender a tomar los elementos de material probatorio. Recuerden, en los elementos de material probatorio nunca mezclar elementos, así sean dos de la víctima, cada uno en su bolsita, bien marcado, bien rotulado. No en hojas que, por detrás está una historia clínica y entonces de repente la hoja se soltó y cae por ahí y sale que el paciente tenía una nefropatía, no sé qué, y como así, no entiendo, ¿sí? Por eso no se debe usar en la rotulación hojas de reciclaje que ya estén marcadas por un lado. No, yo voy a marcar muy bien, meto lo que encontré. En el caso de Rosa, la camisa está mojada. No tengo más elementos de material probatorio probablemente. En el caso hipotético que el agresor llevara una gorra y se le cayó, o un pañuelo y se le cayó, pues yo ya tengo un material probatorio del individuo. Y no los debo mezclar, los debo manejar con guantes separados y todo, ¿no? Por supuesto, porque van a buscar seguramente huella, material genómico, se pueden buscar muchas cosas. Bueno, yo creo que básicamente era el tema. Volvamos a repasar pues el ABCD: A, vía aérea; B,
respiración, C, circulación, D, déficit neurológico, y E, evaluar cómo está la exposición, la quemadura, qué tanto se extendió, qué tanto es la quemadura para la paciente. Eso lo debemos hacer. Y bueno, hacer esas dos evidencias, mandarlas idealmente esta semana. Si no alcanzan, saben que lo pueden mandar posteriormente, pero este es el camino, estas son las cosas que se deben hacer. A ver qué más nos queda por acá pendiente, voy a mirar. Entonces, ¿cuáles son las acciones clínicas iniciales en el servicio de urgencias? Lavado, analgesia, ABCD. ¿Cómo se realiza la recolección? Ya vimos, preparo mi material, nada reciclable, rotulo bien, con claridad, lo embalo y lo entrego para que los derechos de esa persona que fueron vulnerados pues sean respetados, sean restablecidos. Bueno, mis estimadas aprendices, me quedo pues como preocupado de la participación en las sesiones en línea, no sé qué ha pasado, no les está interesando este curso, pues sin embargo yo sí veo participación en los foros y en los trabajos, pues hay gente que está haciendo el curso muy juiciosa, pero me gustaría pronto saber si es que esta hora no les gusta, esta hora la ven complicada, y por qué no se están conectando. La verdad, pues aunque esto lo pueden ver después en diferido, sí me gustaría que se conecten y que charlemos pues en estos encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos son todos los que ustedes quieran. Me pueden escribir por el correo, por los foros, consultas pues asincrónicas, pero estos 4 encuentros sincrónicos sí me gustaría por lo menos que los 2 siguientes muchos de ustedes se conecten. ¿Qué ha pasado? ¿Si es la hora o qué ha sucedido? Estos últimos minutos siempre en los encuentros, pues yo aprovecho para que charlemos, para que contemos historias. A veces me dicen que en los servicios de urgencias donde trabaja ya les ha tocado atender estos casos o no les ha tocado, en fin. Pero es muy interesante como la charla, la interacción y también no solo conmigo, sino con ustedes, porque siempre al finalizar de las sesiones hablamos un rato y hay casos que sirven, no, los aprendices del Cauca que están haciendo el curso vivieron una experiencia y se lo cuentan y todos los otros de las otras regiones pues quedan muy contentos porque aprendemos todos, de todas las versiones que se tienen, que se comparten. En fin. No tengo a quien darle la palabra porque no hubo conectados, pero yo creo que entonces sí, se fue cortico porque no hay interacción, pero yo creo que dejamos aquí. Espero que sigan muy animadas y animados completando el curso. Vale la pena, ya una vez están inscritos y haciéndolo no se me vayan a retirar, cumplan con las evidencias, que vale la pena en realidad tener este certificado. Es importante tenerlo para los sitios donde ustedes realizan su práctica o su trabajo ya como tal. Eh, Les deseo una buena noche, un buen fin de semana. Creo que el otro encuentro ya no es el viernes, sino el otro lunes. Y en verdad que
pero pues mucha conexión para ese encuentro. Muchísimas gracias. Entonces, no olviden las dos evidencias. La primera, el cuestionario, que ustedes ingresan y lo resuelven rápidamente. Y la segunda es prácticamente este ejercicio que acabamos de resolver sobre Rosa. Bueno, hasta pronto. Estamos conectados pues por los foros, por los correos y ya. Hasta pronto. Muchas gracias.